Es extraño pensar en todo lo que pasó, como si los recuerdos se hubieran impregnado en las paredes de la casa. Recuerdo bien la última vez que estuve con mi ex esposo, aquella tarde que él llegó a la clínica para verme. Estaba yo en mis últimos días de embarazo, cansada pero emocionada por la llegada de nuestro hijo. Nuestros otros dos niños se habían quedado en casa con la señora que nos ayudaba a limpiar y a cocinar, la misma que me daba una confianza ciega hasta ese momento. Al regresar con él a la casa, me sentí incómoda al ver el silencio de los cuartos vacíos. Miré a mi esposo y le pregunté sin rodeos, ¿dónde estaban los niños? Él me respondió tranquilo, con esa calma que siempre usaba para apaciguarme. Me dijo que los niños se habían ido a casa de su abuela. Me dijo, quisieron verla. Allá están. No pude dejar de sentir una punzada en el pecho. Algo en su respuesta me sonó extraño. ¿Por qué mis hijos querrían ir a casa de su abuela? Porque no me esperaron para que yo llegara con el nuevo bebé. A la mañana siguiente, mis dos hijos regresaron. Ellos estaban contentos de conocer a su hermanito, pero cuando les pregunté por la visita a la abuela, sus caritas se nublaron. Me dijeron, no queríamos ir, mamá. Papá nos obligó a ir temprano. Él se quedó en casa solo con la señora de servicio. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. La sospecha creció más aún dentro de mí como un veneno amargo. Cada pequeño detalle de los últimos meses comenzaron a encajar en mi mente, revelando una verdad que siempre había temido. ¿Acaso había una infidelidad? Mi esposo y esa mujer bajo el mismo techo, mientras yo me desvivía trayendo a otro hijo al mundo. Fueron muchas mis preguntas. No dormí bien esa noche, con el llanto del bebé y la sensación de que algo estaba acechando en la casa. Algo andaba muy mal. A la mañana siguiente, escuché pasos en la cocina. Fue en silencio, cuidando no hacer ruido. Y ahí los encontré, a los dos, tan juntos que ni siquiera escucharon mis pasos. Él tenía una mano en su espalda mientras besaba sus labios y ella se sonrojaba. No lo pensé dos veces, arremetí contra ella con toda la rabia que llevaba acumulada. Pero en medio del forcejeo, esa mujer tomó una olla de agua hirviendo y sin dudarlo la lanzó sobre mis brazos. Sentí la quemadura, el dolor que se clavó profundo en mi piel, pero lo peor fue ver a mi esposo sin mover un dedo para defenderme. Me dijo, estás exagerando, como si el dolor en mi piel fuera algo inofensivo, como si toda la traición que sentía no fuera más que una ilusión. Ahí, con los brazos enrojecidos y el corazón destrozado, decidí que ya no había lugar para él en mi vida. A la mujer, por supuesto, la eché de la casa ahí mismo, casi arrastrándola hasta la puerta. No volvimos a hablar. Pero días después, mientras recogía las pocas cosas que él había dejado, descubrí algo que me dejó más impactada. Había varias piezas de ropa íntima de ella, guardada en un cajón de una mesita de noche de mi esposo. ¿Acaso era un recuerdo? ¿Era un trofeo? ¿Quizás algún tipo de fetichismo? Yo la verdad ya no quería saber nada. Ahí entendí que nuestra historia de amor, que nuestra familia, se había roto más de lo que yo imaginaba. Finalmente le pedí el divorcio. Mi ex esposo se fue de la casa y se fue con ella, con esa mujer malvada a quien tanta confianza le di. Al principio pensé que esa decisión era lo mejor, que él podría encontrar su camino sin mí, pero sin embargo, poco a poco comenzaron a llegar rumores. Me enteré que aquella mujer lo golpeaba, que le había robado parte de sus negocios y hasta una de sus camionetas. Me enviaba mensajes, rosas,
Empezó a enviarme regalos, me llamaba para convencerme de que regresara. Me prometía que él había cambiado, pero yo la verdad no acepté nada, todo lo rechazaba. No podía volver con alguien que me había destrozado la confianza de esa manera, y mucho menos cuando aquella mujer me lanzó agua hervida y él no pudo defenderme, o mejor dicho, no quiso de hacerlo. Mi expareja se hundió en una depresión oscura. Un día me enteré que se había lanzado desde un balcón en un intento de escapar de todo, pero sobrevivió. Quedó inválido, atado a una silla de ruedas, tratando de recuperar los pedazos de su vida. Lo he visto un par de veces desde entonces, porque teníamos un hijo en común, pero trato de hablar lo menos posible. Trato de que nuestra comunicación sea única por teléfono. El encuentro con sus hijos es aparte. Ellos llegan a verlo a él con la compañía de otro familiar. No tengo que ver nada yo. A veces tengo que admitir que siento algo de pena por él, pero otras veces pienso que tal vez el destino le dio lo que se merecía. Las pocas veces que he logrado verlo a la cara, lo veo acompañado con una melancolía amarga, con una mirada perdida, mientras intenta reconstruir su vida, sus negocios desde esa silla de ruedas. La verdad, no sé si alguna vez encontrará la paz que busca. Tampoco sé si en algún rincón de su mente me guardará algún tipo de amor o quizás rencor. Pero por mi lado, yo encontré en mis hijos y en mí misma la fuerza para seguir adelante, lejos de las sombras que Él dejó en nuestra vida. Ahora, el recuerdo de lo que vivimos queda en el pasado, y aunque a veces me atormenta, también sé que estoy mejor sin Él. Dicen que a veces uno se traga el veneno más oscuro pensando que es amor, que el tiempo o los hijos van a cambiarlo. Eso pensaba yo cuando conocí a aquel hombre que parecía tan amable, tan dedicado, hasta que todo empezó a romperse desde el momento en que salí embarazada. Las primeras semanas me sentía bendecida, ilusionada, pero pronto, al crecer mi vientre, noté un cambio en él. No podía señalar exactamente lo que era al principio, pero algo se había roto, algo oscuro que comenzó a flotar en el aire de la casa. Cuando nuestra hija nació, sus infidelidades se volvieron más cínicas, más descaradas. Ya no disimulaba nada. El olor a perfume ajeno me asaltaba apenas cruzaba la puerta. El aroma de otra mujer en su piel, en su ropa, incluso en nuestras sábanas. Era como si no le importara esconderse. Había manchas de labio en su cuello, llamadas de números que yo no conocía. Lo confronté un día llena de mucha tristeza, pero también de rabia y decepción. Pero su respuesta fue peor de lo que imaginaba. Él me dijo que yo no tenía derecho a reclamar nada, que debía aguantarme porque él era quien llevaba el dinero a la casa y, según él, yo solo servía para atenderlo y cuidar a la niña. Mis gritos parecían no hacerle ni un rasguño. Le reclamé su falta de respeto, su crueldad, y lo único que recibí fue la primera cachetada. Esa fue la primera vez que me golpeé. El golpe sonó en mi oído como un trueno. Intenté defenderme, pero él reaccionó con más fuerza aún. Entonces me dio un puñetazo que terminó rompiendo mi nariz, dejándome con el rostro cubierto de sangre y la dignidad destrozada. Me dejó claro que para él yo no era nada. Él era el que controlaba el dinero. Él tenía derecho a controlar todo y yo no tenía otra opción más que aguantarme. Con la vergüenza y el miedo clavados en mi pecho, busqué ayuda con su madre, la que en algún momento había sido como una segunda madre para mí.
mi ex suegra, pero sus palabras fueron tan hirientes como las de él. Ella me dijo, ¿y qué haces tú para enojarlo tanto? En ese momento me quedé muda, congelada, sin saber qué decir. ¿Cómo ella era capaz de decirme eso? Nada justificaba el tremendo maltrato. Yo vivía asustada, especialmente en las madrugadas, cuando él regresaba a casa, tambaleándose de un lado a otro. Llegaba borracho, levantando la voz y lanzando cosas, mientras yo rezaba para que no se le ocurriera desquitarse conmigo o con la niña. Cada noche pensaba que en algún momento iba a matarme, que mis días estaban contados. Después de mucha desesperación, encontré el valor de ir a la policía, pero él tenía a todo el mundo comprado. Al verme, el oficial solo movió la cabeza y mi esposo negó todas las acusaciones sin que hubiese una sola prueba para acusarlo. Era como si el mundo estaba en contra de mí, como si el mundo entero me hubiera abandonado, dejándome atrapada en esa pesadilla. Un día, tras meses de soportar el infierno, tomé una decisión. Huí de la casa con mi hija, dejando todo atrás, buscando un refugio donde él no pudiera encontrarnos. Pero aún así, vivía con miedo, sintiendo que en cualquier momento aparecería para arrastrarme de nuevo a su vida. Pensé que lo había dejado atrás, hasta que un día me llamó con un tono suplicante. No sé cómo encontró mi teléfono porque yo cambié de línea. Me dijo que había cambiado, que quería ser mi amigo por el bien de nuestra hija, que venía en son de paz y que solo quería ayudarme con el dinero para la niña. Por mi lado, de muy ilusa y con la necesidad apretándome el alma porque necesitaba mucha plata, acepté verlo. No debía haberle creído, pero sin embargo fui. Al llegar a la casa, que era la antigua casa donde vivíamos, vi la sonrisa en su rostro, una sonrisa que no parecía nada buena. Apenas cerré la puerta, se abalanzó sobre mí con un cuchillo en la mano y sentí atravesando el cuchillo filoso en mi piel una y otra vez. Mis gritos, como un sonido del horror, se escucharon en las paredes y en la calle. Lo único que me salvó fueron los vecinos que escucharon y derribaron la puerta. Ahí, en medio de mi sangre, mientras me desangraba, pensé que quizás, de alguna forma, había llegado a mi final. Sobreviví, pero con cicatrices que me recordarán por siempre aquel infierno que vivía. Ese hombre desapareció de mi vida después de aquel ataque. Pasó un tiempo en la cárcel, pero luego lo soltaron porque tuvo que pagar mucho dinero. No sé qué habrá sido de él, pero tampoco quiero saberlo. Ahora vivo muy lejos del que era mi hogar, donde él no puede alcanzarme, donde solo yo decido quién puede entrar en mi vida. Al final encontré un refugio en el lugar menos esperado, en los brazos de otra mujer, que me ha demostrado lo que realmente es ser amada, respetada y valorada. Quizás muchos dirán que el trauma me hizo cambiar, pero yo prefiero pensar que solo he elegido a alguien que realmente me cuida y me aprecia. No me importa que la gente me diga lesbiana. Escogí a alguien que nunca me alzará una mano ni me dejará marcas de odio. Aquel hombre es solo un espectro en mi vida, una sombra de lo que nunca debió ser. En cambio, por mi lado, he renacido con mi hija y con el amor que ahora me da más fuerza para seguir adelante. Te contaré esta historia de mi vida que hasta ahora me ha animado a decir en voz alta. Tal vez porque en el fondo me resulta difícil creer que sucedió de verdad. Todo comenzó hace unos años cuando salía con Wilmary, una mujer
que en un principio era atenta y amorosa, pero con el tiempo mostró un lado que nunca imaginé. Wilmary tenía una fuerza insólita en sus manos y un carácter que explotaba por cualquier cosa. Al principio eran solo gritos, pequeños arrebatos, pero luego empezó a perder el control. Las discusiones se volvieron una rutina diaria, hasta que un día, en uno de esos ataques de ira, me empujó con todas sus fuerzas por unas escaleras. Nunca voy a olvidar la sensación de caer, el dolor de mi brazo fracturándose contra los escalones. Tampoco olvidaré su mirada llena de rabia y sin el menor remordimiento. Lo peor es que, a pesar de la gravedad del asunto, no me atreví a denunciarla. Pensé que si me alejaba, todo acabaría. Cuán equivocado estaba. Cuando terminé con ella, pasé un tiempo intentando rehacer mi vida y poco a poco logré conocer a alguien más. Bárbara era todo lo contrario. Era tranquila, comprensiva y con una risa que alegraba hasta los días más grises. Por primera vez en meses sentí paz, creyendo que el pasado con Wilmary había quedado atrás. Sin embargo, mi error fue subestimarla, pensar que alguien como ella podía simplemente aceptar que la relación había terminado. Wilmary descubrió que estaba saliendo con Bárbara y de inmediato empezó a aparecerse en lugares donde sabía que yo estaría. ¿Cómo lo descubría? No tengo idea. Un día, mientras comíamos unos perros calientes en un puesto de la calle, vi su moto acelerar a toda velocidad, acercándose a nosotros. En cuestión de segundos, atropelló a Bárbara frente a mis propios ojos. Fue un momento aterrador. El ruido de la moto, los gritos de la gente y Bárbara en el suelo. Afortunadamente sobrevivió, solo fue unos que otros raspones. Pero tras eso, Bárbara no quiso seguir conmigo. Enseguida terminó la relación. No podía culparla. Wilmary había dejado claro que no se detendría hasta destruir todo lo que yo intentara construir con otra persona. Después del accidente me enviaba mensajes constantemente, insultándome, amenazándome, pero nunca le respondí. Sabía que si hacía algo, yo también podía salir perjudicado. Creí que al ignorarla se cansaría y finalmente se alejaría, pero otra vez me equivoqué. Al contrario, su odio creció. Una noche estaba tomando con unos amigos, riéndome, tratando de olvidar un poco toda esa pesadilla, cuando de pronto la vi aparecer y mis amigos dijeron: "Ahí viene la loca de Wilmary". Estaba de pie frente a mí, con esa mirada que había aprendido a temer. Empezó de nuevo a insultarme delante de todos, y antes de que pudiera reaccionar, me agarró de la camisa con una fuerza brutal, desgarrándola, rompiéndola, mientras gritaba que yo le pertenecía, que no iba a dejarme en paz jamás. Mis amigos intentaron separarla mientras la llamaban loca, pero ella se aferraba con una desesperación tan feroz que parecía dispuesta a arrancarme el alma junto con la ropa. Ya yo estaba harto, tuve que defenderme. La tomé del cabello y la empujé hacia la calle sin saber qué más hacer. Ella cayó en un charco de aguas negras, su rostro empapado y deforme bajo la luz sucia del poste. Los que presenciaron la escena decían que parecía algo salido de una pesadilla, pero en lugar de sentir vergüenza o miedo, ella me miró con una sonrisa torcida. Sus ojos estaban llenos de odio, pero también de una obsesión. Sabía que no iba a dejarme ir tan fácil. Unos días después recibí una notificación de una demanda.
Wilmary había presentado cargos en mi contra por agresión. Me quedé bastante sorprendido. No podía creer la ironía de todo. La persona que había arruinado cada aspecto de mi vida ahora se hacía pasar por la víctima. Sin embargo, gracias a las de los testigos y al historial de sus ataques, al final salió perdiendo. No solo no ganó el caso, sino que también le impusieron una orden de restricción. La última vez que la vi, sus ojos estaban llenos de rencor mientras la sacaban del tribunal. Sabía que eso no la detendría, que no se daría por vencida. Pero al menos esa orden de alejamiento me daba algo de tranquilidad. Hoy día vivo cuidándome las espaldas, sabiendo que una persona como Wilmary no se detiene tan fácil. A veces me llega algún mensaje de un número desconocido, con palabras llenas de odio, o a veces encuentro a alguien que me dice que la vio cerca de donde vivo. Me repito que no le tengo miedo, pero cada noche cierro con llave y rezo para que esa sombra que una vez llamé amor desaparezca de mi vida para siempre. El malecón siempre ha sido el sitio donde mi hija encontraba paz, el lugar donde solía ir a vender sus obleas y endulzar las tardes de los turistas. Allí, con el viento del mar acariciando su cabello y su sonrisa iluminando su rostro, ella parecía que había dejado el pasado atrás, que nada ni nadie podría arrebatarle esa alegría que tanto le costó reconstruir después de la tormentosa relación con Juan Pablo. Ella y Juan Pablo se conocieron cuando apenas era una joven con un corazón soñador. Él era chofer de autobuses, un hombre con una vida sencilla, pero con una mirada que parecía prometerle protección y cariño. Al inicio de la relación, como suele pasar, todo parecía encajar bien, todo color de rosa. Mi hija pensaba que había encontrado en él un refugio, alguien que la cuidaría, pero que también la respetaría. Sin embargo, con el tiempo, el amor se fue desvaneciendo y lo que quedaba de su relación no era más que un lazo asfixiante, lleno de manipulaciones y de sus constantes reclamos. Cuando mi hija decidió que no quería continuar con él, que no quería una vida de promesas vacías y manipulaciones, Juan Pablo comenzó con sus chantajes. Usaba sus lágrimas, sus palabras dulces, sus regalos repentinos y, cuando nada de eso funcionaba, recurría a la amenaza sutil, con quien deja caer una advertencia en medio de un susurro. Lo hacía de manera disimulada y recordaba que si lo dejaba, él jamás la dejaría vivir en paz. A pesar de todo, mi hija fue valiente. Un día tomó la decisión de dejarlo, de irse lejos de esa relación que ya no le daba más que dolor. Él intentó detenerla, incluso llegó a rogarle arrodillándose, pero ella estaba decidida. Yo la apoyé en todo momento, pero siempre me quedaba esa inquietud, ese temor de que Juan Pablo intentara hacer algo malo. Había visto de cerca sus manipulaciones y conocía la oscuridad que se escondía en su mirada y en su mente. Los días pasaron y aunque no lo veía más, Juan Pablo continuaba enviándole mensajes, a veces con insultos, pero otras veces pidiéndole disculpas y otras veces diciéndole que la amaba y la extrañaba. Ella me decía que intentaba ignorarlo, que solo quería rehacer su vida. Una tarde, mientras estábamos en la playa, mi hija me confió que en los últimos días se sentía observada.
Yo la verdad no le tomé mayor importancia, creyendo que era solo el recuerdo de su relación abusiva, pero como desearía haberla escuchado más. Fue un día de sol intenso cuando ocurrió lo que jamás podré olvidar. Mi hija estaba vendiendo obleas como de costumbre, sonriendo, con su rostro radiante, atrayendo a los turistas que paseaban por el malecón. Yo la miraba desde lejos con orgullo y alivio de verla cada día más fuerte y cada vez más libre. Pero esa paz no duraría. De pronto vi a Juan Pablo aparecer en medio de la multitud, con una expresión distorsionada por el odio. En sus manos llevaba un pequeño pote de metal, uno que apenas llamaba la atención, pero que me hizo estremecer. Sin que nadie pudiera preverlo, se acercó a mi hija, quien apenas tuvo tiempo de reaccionar. En un acto cruel y rápido, lanzó el contenido del pote sobre su rostro y mi corazón se paralizó en ese instante. Los gritos de mi hija se mezclaron con el murmullo horrorizado de todos los turistas que presenciaron esa escena espantosa. Corrí hacia ella, pero el daño ya estaba hecho. Mi hija, mi niña, estaba cubierta de ácido. Su rostro hermoso se desfiguraba al contacto con el líquido que Juan Pablo le había arrojado sobre su cara. Era como si su odio se hubiera transformado en ese veneno que ahora quemaba su piel, destrozando no solo su apariencia, sino también su alma. Los días que siguieron fueron una pesadilla. La llevé a varios hospitales, a especialistas que intentaban remediar el daño, pero nada lograba devolver su antiguo rostro. Mi hija quedó marcada para siempre, y no solo físicamente. Ya no era la misma. Esa alegría que solía iluminar sus ojos se apagó, reemplazada por una tristeza profunda, una sombra de lo que una vez fue. Juan Pablo fue arrestado. Fue un alivio saber que pagaría por lo que hizo, pero era un alivio vacío, porque nada de eso podría devolverle a mi hija lo que perdió. En los juicios escuché cómo él intentaba justificar su acto, cómo mentía y se mostraba como la víctima de una mujer que, según él, le rompió el corazón. Mis manos temblaban de mucha rabia e impotencia, y solo el deseo de estar junto a ella con mi hija me mantenía de pie. Desde entonces, la vida cambió para ambas. Mi hija ya no quiso salir más de la casa. Se miraba al espejo y lloraba, deseando que todo fuera un mal sueño. Cada vez que intentaba animarla, me decía que nunca volvería a ser quien era, que la habían convertido en un monstruo. Mis palabras no podían curar el dolor que cargaba, y mi corazón se rompía al verla así, escondida del mundo, mientras ese hombre que le hizo ese daño por lo menos cumplía su condena en la cárcel. Aún así, parecía libre de toda culpa. Hoy en día, ella intenta rehacer su vida, aunque la sonrisa de antes se ha convertido en un gesto tímido, casi apagado. A veces creo ver en sus ojos una chispa de la mujer fuerte y radiante que fue, pero al instante desaparece como una sombra que se diluye en el recuerdo.